Seguramente todos aquí conocemos La Era de Hielo, una película que sorprendió al mundo en el año 2002 al traer al cine una de las historias más bellas de la animación y que competía con las empresas más grandes del momento como lo eran Disney y DreamWorks, quienes tenían el monopolio de la industria. El abrumador éxito de su primera película la hizo merecedora de una secuela y luego de otra y luego de otra, llegando a convertirse en la segunda saga de animación más taquillera de la historia solamente por debajo de Shrek de edad. Sin embargo, como suele suceder con cada franquicia en el mundo del cine, se llega a un punto en el que estas secuelas comienzan a perder aquellos elementos que la hacían especial, quedando como simples carcasas sin vida cuya única función es hacer dineros. Y así como ha pasado con Shrek, mi villano favorito, el UCM y varias franquicias del cine, La Era de Hielo es de esas pobres almas en pena que ha sido ordeñadas en exceso, aunque curiosamente su decadencia inició más pronto de lo que uno pensaría. Así que tomen sus cubitos de hielo porque hoy vamos a hablar sobre La Era de Hielo, una franquicia que solamente tuvo una película buena. Empecemos con la película que lo inició todo, La Era de Hielo. Esta película nos cuenta las aventuras de Manny, Sid y Diego, tres animales prehistóricos que por azares del destino unen sus caminos para cuidar al pequeño Bodoque, un bebé humano que fue separado de su familia. Y mientras los vemos enfrentarse a todo para regresar a Bodoque con su padre, también conoceremos más de su trágico pasado. Y es aquí donde la película brilla bastante. Manny es un mamut bastante estricto y amargado que está peleado con la vida al punto de que todo le es indiferente. Es un personaje que al inicio puede resultar pesado por su actitud tan malhumorada, pero cuando avanza la película nos damos cuenta de que por dentro es un ser herido lleno de amor. Es alguien que lo perdió todo hace varios años cuando su familia fue asesinada por unos cazadores humanos, un evento que lo aisló de todo y de todos y le quitó las ganas de vivir. ¿Ustedes por qué creen que al comienzo se va en dirección contraria a los animales y conoce a Sid en un acantilado? ¿Qué creen que estaba a punto de hacer? Y no, Patricio, la historia de La Era de Hielo no va hacia atrás. La familia asesinada no son Ellie ni Morita. Sid, bueno, es Sid. Diego, ok, bueno ya. Sid es el alivio cómico de la película, pues es el que siempre le van a estar pasando cosas malas debido a su torpeza y por ser alguien excesivamente fastidioso, razón por la que fue abandonado por su familia. Pero a pesar de eso, es alguien positivo que realmente se preocupa por sus seres queridos. Diego es un personaje que al igual que Manny perdió parte de su familia a manos de los humanos, aunque a diferencia del mamut solamente fue la mitad de su manada, algo que lo llenó de rencor y sed de venganza al punto de que provoca la muerte de la madre de Bodoque. Aunque conforme va conociendo a Manny, a Sid y a Bodoque se da cuenta de que hay bondad en su corazón, por lo que traiciona a su manada para reunir a Bodoque con su familia, redimirse y quedarse con sus nuevos amigos. No se imagina la emoción que sentía al ser un niño cuando un personaje de una película animada tan buena tenía mi nombre. No sabía que tu nombre real era Manny. ¡Qué nombre tan raro! Estás bromeando, ¿verdad? ¿Bodoque? Sid. ¡Ay, me quedé sin ideas! Además de estos tres protagonistas y el pequeño Bodoque, tenemos a Scrat, la mascota de la película, que es una ardilla obsesionada con una bellota y que constantemente la veremos sufrir, además de ser el causante indirecto de muchas de las desgracias que viven los protagonistas. La película nos cuenta una bella historia sobre amor, familia, soledad, pérdida, amistad, traición, arrepentimiento y perdón, además de que tiene sus momentos cómicos para balancear todo el drama. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Pero siempre tomándose el tiempo para recordarnos la verdadera razón de por qué los protagonistas están ahí, y cada segundo vale la pena. Todos estos elementos hicieron que tuviera una recepción maravillosa, y fue tan buena que llegó a estar nominada a los Oscars en el año 2003, y a diversos premios más, aunque solamente ganó 2 como Mejor Banda Sonora en el BMI Film y TV Awards, y Mejor Película Animada en los premios Kansas City Films Critics Circles y Knuckles, featuring Dante for the Devil May Cry Series, Director Scott, HD, Remix, Plus. Y como ya sabemos, la primera entrega de La Era de Hielo fue un éxito masivo en el mundo, llegando a superar las expectativas de Fox en términos de recaudación, quedando en el primer lugar en taquillas y superando muchos de los récords que habían en su momento. Dato curioso, ¿sabían que la película inicialmente estaba planeada para ser hecha con animación tradicional? Este proyecto iba a estar a cargo de Fox Animation Studio, pero en aquellos tiempos Fox compró Blue Sky Studios y lo reestructuró como un estudio de animación por computadora, abriendo las puertas a la idea de hacer la película en CGI. La Era de Hielo 1 fue un boom en el mundo de la animación, tal vez no por su calidad técnica, pues visualmente ya se están notando los años, pero si nos vamos al apartado de su historia, es donde más brilla. Y es que si bien tiene muchos elementos clásicos a la hora de contar una historia, la manera en la que lo hace y todo lo que hay en el camino es lo que la convierte en una gran historia. Y como era de esperarse, su éxito masivo hizo que Fox se relamiera de tantos jugosos dineros que obtuvieron, así que como suele suceder en el medio del entretenimiento, cuando un producto es rentable se ordena una secuela. Sin embargo, a diferencia de lo que se ha visto en otras franquicias como Shrek o
Kung Fu Panda, donde sus segundas partes son la perfección absoluta del cine, video de Kung Fu Panda próximamente, con la Era de Hielo no fue así, y al menos para mí y seguramente para el 70% del público, su secuela fue lo que marcó el inicio de su decadencia. La Era de Hielo 2 fue una película que, si bien no es realmente mala, al menos para mí perdió mucha de la esencia de la franquicia y no supo mejorar lo que se nos había dado en la entrega anterior. En esta película vemos que la Era de Hielo terminó y ahora deben escapar del deshielo, con nuestros tres protagonistas conociendo personajes nuevos que se unirán a la manada, entre ellos Ellie, una mamut que se cree zarigüeya y quien se convertirá en el interés romántico de Manny. En este momento de la película, Manny pensaba que era el último mamut que quedaba en la tierra, pero al conocer a Ellie recuperó la esperanza de poder tener una nueva familia. Y básicamente la aventura se va a resumir en ellos intentando escapar del deshielo mientras que lidian con sus propios problemas. El problema es que en esta secuela los problemas van a ser muy... Véanlo de la siguiente manera. Mientras que en la primera película vemos cómo Manny rompe el ciclo de odio al salvar la vida de un miembro de la especie que destruyó a su familia y salva a un padre humano de sufrir su mismo destino de soledad y amargura, en la secuela el problema de Manny es que debe convencer a Ellie de que no es una zarigüeya para poder conquistarla y formar una familia, siendo un tipo inseguro que se la pasa arruinando cada oportunidad de enamorarla. En la primera película vemos cómo Diego encontró bondad en su corazón y entendió que debe hacer lo correcto para redimirse, reparar sus errores y encontrar su camino. En la segunda sus problemas es que Gatito no sabe nadar. Mientras que en la primera película vemos cómo Sid encontró a su verdadera familia después de una vida de abandono y malos tratos, en la segunda debe lidiar solamente con que es un tarado y que otros perezosos creen que es una especie de dios que debe ser sacrificado. Los problemas que se tienen aquí en esta película son demasiado simples y poco interesantes si los comparamos con la primera, aunque al menos algo que intentó hacer la secuela fue mantener ese dolor y trauma en Manny que vimos en la primera película, razón por la que al comienzo se le dificulta intentar enamorarse de nuevo y por lo que será sobreprotector con su familia en el futuro, porque no quiere volver a perderla. Pero conforme sigamos con las secuelas vamos a ver que terminaron convirtiendo a Manny en un típico papá de sitcom, pero me estoy adelantando. Por desgracia la película no logró captar la magia de la primera, pues comenzó a irse mucho por el lado cómico, saturando de escenas innecesarias y los momentos de seriedad no eran ni la mitad de importantes o significativos que los que tuvimos en la 1. Pero todo lo malo que tiene esta película no es nada si lo comparamos con el peor, más horrible, asqueroso, insípido, repugnante y putrefacto error que cometió Blue Sky Studios en esta película: crear a Crash y a Eddie. Toda película suele tener su personaje tonto que funciona como el alivio cómico, y en la Era de Hielo 1 este papel era de Sid, pero además de ser un personaje chistoso, también tenía sus momentos donde podíamos ver que tenía preocupaciones y sueños. Pero estos dos abortos de zarigüeya son la cosa más unidimensional que existe en la vida, carecen totalmente de cerebro y para lo único que sirven es para intentar hacerte reír. Alerta de spoiler, no lo hacen, y eso es porque estos dos errores de la naturaleza son odiosos, no graciosos. Estos injertos mal hechos son como los Minions, cosas sin gracia que fueron puestos para hacer chistes fáciles que no aportan nada a la película, pero están para hacerla más comercial, porque todos adoramos a los personajes locos. Pero a pesar de estas cosas malas, la película tuvo una recepción bastante buena, más que nada del lado del público, ya que la crítica tuvo algunas opiniones negativas, pero en general se mantuvo favorable, y la recaudación en taquilla fue un poco más de 660 millones de dólares, lo cual se tradujo en otro éxito inmediato y una tercera película asegurada, la cual obviamente llegó con sus problemas. En el año 2009 se estrenó la tercera parte de la Era de Hielo titulada La Era de Hielo 3, el origen de los dinosaurios. Una película que agregaría más tramas, más personajes, más chistes sin gracia y más problemas. Uno pensaría que los productores y guionistas analizaron la película anterior para encontrar fallos y mejorar la siguiente entrega, pero digamos que venían de la escuela de Pokémon, en donde los errores no importan siempre y cuando obtengas dineros. Y si la Era de Hielo 2 recaudó 660 millones con todo y fallos, ¿por qué deberían corregirlos? Mejor agreguemos más, capaz que pega. Alerta de spoiler, sí pegó. En esta película vemos que el tiempo ha pasado y la relación de Manny y Ellie ha avanzado al punto de que están esperando un bebé, pero las cosas no van a estar del todo bien porque nuevamente los personajes tendrán que lidiar con problemas, porque a fuerza cada uno tiene que tener su trama, si no la película no avanza, me imagino. Manny debe lidiar con el embarazo de Ellie y protegerla, Diego está sufriendo porque piensa que está perdiendo su toque como cazador, y Sid tiene que cuidar a unos dinosaurios que ni siquiera son suyos. Ahora, ¿pueden ver cuál es el problema aquí? Se siente como si las tramas de los personajes fueran involucionando conforme avanzan las películas, porque cada vez son problemas más simples. Y sumado a esto tenemos a los odiosos de Crash y Eddie fastidiando la existencia y haciendo que quiera darme un tiro, además de agregar nuevos personajes como Buck, quien se uniría a la manada durante su aventura en la Tierra Perdida. Porque otro problema con el que debe lidiar el grupo es llegar a un extraño mundo donde los dinosaurios aún están vivos para salvar a Sid. Es como una especie de isekai del pasado. Aparte de eso, también tenemos a Scrat, quien deja de tener sus típicas aventuras en busca de la bellota del destino para ahora tener un romance con una ardilla voladora malvada, con
quién se va a pelear para tener la bellota del destino. Esta película como que quiere contar 20 cosas al mismo tiempo y agregar la mayor cantidad de chistes innecesarios, porque los bastardos de inteligencia sintomática de Crash y Eddie son los personajes favoritos de los niños y sus chistes son lo mejor. Pequeño punto y aparte, les había comentado que para mí cuando una película animada pone a sus personajes bailando en los créditos significa que entró en decadencia. No sé por qué, pero siempre me ha parecido así. Y esto de los bailes comenzó en la tercera película. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Como era de esperarse, la Era de Hielo 3 arrasó nuevamente las taquillas, recaudando un poco más de 886 millones de dólares de un presupuesto de solamente 90 millones. Algo muy sencillito, sí, los youtubers ganamos más. Eso quisiera. Y la enorme rentabilidad de esta película claramente hizo que Blue Sky pensara que estaban haciendo las cosas bien, por lo que se pasaron las correcciones por el arco de Rudy y aprovecharon ese tiempo para lanzar la cuarta película, la cual ya estaba comenzando a necesitar oxígeno urgentemente. El año 2012 es conocido por haber sido el fin del mundo. Mucha gente cree que no pasó nada en ese tiempo, pero hay que recordar que en este año fue cuando salió la Era de Hielo 4 y Sir Billy. Now then, my lucky lad, give Papa a juicy kiss. Hello. Sí, el fin del mundo fue un sueño que no pudo cumplirse. En esta película vamos a ver que debido a la separación de los continentes, Manny, Sid y Diego son separados del grupo, por lo que tendrán que hacer todo lo posible para reunir nuevamente a la familia, mientras intentan sobrevivir a unos malvados piratas. Pero como es de esperarse, en esta película habrá un montón de problemas. Y no me refiero solamente a problemas en la trama, sino a problemas. Si recordamos, algo malo que tuvo la tercera película es que el elenco de protagonistas ya comenzaba a ser sofocante, pues hay que recordar que en la primera película los protagonistas solamente eran Manny, Sid, Diego y Scrat, y conforme avanzaron las películas se iban integrando algunos personajes y se iban yendo otros. Para la cuarta película, el elenco principal era tan grande que se necesitan como 3 manos para contarlos a todos, y como estamos hablando de la Era de Hielo, era obvio que cada personaje tendría su problema y su historia por resolver. ¿Se acuerdan de lo que mencioné hace un momento sobre Manny convirtiéndose en un padre típico de sitcom? Pues aquí es cuando podemos ver eso, porque en esta película Morita es una puberta que está enamorada de este mamut odioso, y Manny, cual padre idiota sobreprotector de sitcom, la va a estar fastidiando constantemente. Sid va a tener que cuidar a su problemática abuela que su familia abandonó, Morita con su trama de enamoramiento, el simp con su historia de ser rechazado y frenzoneado por Morita, Scrat buscará la tierra prometida de bellotas, Eddie tiene que cuidar de Morita y regresar con la familia, y todos tendrán que luchar contra los piratas. Para acabarla de fregar, Diego reciclará la historia de Manny de la segunda película y lo veremos tratando de conquistar esta dientes de sable que está con los piratas. Es entendible que se quiere buscar darle algo de protagonismo a los personajes, pero cuando un elenco se comienza a ser tan amplio, es imposible meter tantas historias en una sola película, y hacerlo provoca que pocas o ningunas terminen teniendo importancia porque me están saturando con demasiadas cosas al mismo tiempo y termino pagando el cerebro. Además de eso, se incrementó el humor innecesario y ridículo, aunque por suerte aquí como el grupo fue separado, hay momentos de paz donde no hay que estar aguantando a esos dos pedazos de guano, pero aún así sigue sintiéndose como esas películas actuales donde quieren meter chistes a la fuerza. La Era de Hielo 4 ya tenía un exceso de errores, pero con todo y eso la historia que nos dieron en su cuarta entrega era suficiente como para poner fin a la franquicia, pues prácticamente ya todos tenían lo que necesitaban. Manny una familia feliz y estable, Diego una novia, Sid seguía siendo Sid pero ahora estaba con su abuelita y todo acababa con un final feliz. Bueno, excepto para el simp, pero realmente a nadie le importa este simp. No era necesario seguir con la saga porque aun con la terrible decadencia en la que ya se encontraba, esta película podía dar un cierre bueno, que aún conservaría la poquita dignidad que le quedaba a la franquicia, la cual a este punto ya era un muerto en vida. Pero obviamente esto no iba a ser así, ya que su recaudación de 877 millones de dólares motivaría a Blue Sky a sacar una quinta parte, y se pondrían a ordeñar a la pobre vaquita de la Era de Hielo, la cual ya pedía a gritos la inyección letal. Para este punto, la franquicia ya había probado prácticamente todo. Era de hielo, deshielo, dinosaurios y separación de continentes. Pero faltaba una cosita muy importante para la prehistoria: los meteoritos. La Era de Hielo 5 fue una película lanzada en el año 2016 que continuaba la historia de nuestros protagonistas, solo que ahora más cansados y fregados por el ordeñamiento excesivo. Viaje a las estrellas 12, demasiado cansados. Y de una vez les digo que si pensaban que la historia de la 4 ya era un sinsentido, aquí se snifaron 3 líneas de coca para vomitar la mayor cantidad de ideas absurdas y pegarlas todas con tape. Y ni siquiera del industrial, sino de ese tape todo pedorro que se despega a los 5 minutos. En esta quinta parte vemos que Scrat cae en una nave extraterrestre que enciende por accidente y viaja al espacio, y termina provocando que un asteroide se dirija a la Tierra y cause que los protagonistas tengan que escapar y detener el apocalipsis. Sí,
escapar. Algo que vimos en la 2 con el deshielo, en la 3 con los dinosaurios, la 4 con la separación de continentes, y en la quinta tenemos otra vez la misma trama del equipo teniendo que escapar del peligro. Y para acabarla de fregar tenemos más personajes, y ninguno de los nuevos personajes realmente vale la pena. Aunque bueno, al menos borraron al Sim de la existencia, porque a nadie le importaba realmente. De hecho, hagamos un pequeño headcanon. Luego de ser frenzoneado por Morita, se terminó deprimiendo tanto que entró a una secta, lo sacrificaron y murió. Fin. Lo único malo es que al final terminaron de tirar a la basura a este pobre simp, pero igual metieron a este otro mamut. Esta película ya había llevado al límite todo lo que se podía dar en la franquicia, pues los personajes estaban flanderizados a más no poder, metían chistes malos todo el tiempo con la intención de hacerte reír y no lo lograban a menos de que tuvieras 4 años y te hubieras metido un crayón en la nariz, y nuevamente quisieron contar varias historias y varios problemas en poco tiempo, haciendo que nada de lo que ves en la película realmente tenga importancia. Manny no está de acuerdo con que Morita se case con Julián y tendrá que aprender a aceptarlo. Diego quiere tener guaguas. Sid tiene un problema romántico, porque ya le tocaba la trama del romance. Scrat está en una odisea espacial, y nuestro grupo tiene que evitar que el asteroide destruya el planeta. La película llegó a tal punto de decadencia creativa que incluso regresaron a Buck, un personaje que brilló en la tercera película, pero que aquí ya venía con un 50% más de flanderización y tendría que luchar contra 5000 personajes para tener su tiempecito en pantalla. Para este punto la franquicia de la Era de Hielo prácticamente era un muerto viviente, con películas malas que salían para intentar seguir exprimiendo una franquicia que solamente pudo dar una buena película y de ahí dar pura basura. Y si bien recaudó bastante poco a comparación de las anteriores entregas con solamente 407 millones de dólares, seguía siendo una cantidad bastante interesante, aunque al mismo tiempo demostraba que la franquicia por fin estaba dando a notar el enorme cansancio que tenía encima. Algo que al menos la crítica ya tenía muy clara desde antes, pues desde la segunda película ya resaltaban cómo poco a poco iba decayendo su calidad, pero ahora por fin el público se estaba dando cuenta de esto y el descontento era notorio. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que vendría después, pues si uno pensaba que el estado actual de la franquicia era malo y que Blue Sky Studios no podía caer más bajo, llegó Disney a comprar Fox y por ende Blue Sky Studios y decir: quítate, chamaco, mira cómo la poposea un experto. Y gracias al ratoncidoso, Blue Sky cerró sus puertas. Interesante que el estudio que saltó a la fama por hacer películas sobre animales extintos se haya extinguido. ¡Qué ironía! Y ahora que Disney tenía el control total sobre la franquicia, se tomó como reto sacar la peor, la más insufrible, repugnante, aburrida, apestosa, pútrida y pésimamente animada secuela llamada La Era de Hielo 6, Las Aventuras de Buck. ¿Y qué creen? Lo lograron. En el año 2022 se estrenó La Era de Hielo 6, Las Aventuras de Buck, una película que técnicamente más que ser una secuela es un spin-off de la franquicia, pues en lugar de centrarse en el elenco principal, que nos ha acompañado a lo largo de una obra maestra y 4 tortuosas secuelas, esta se enfoca en Buck, un personaje secundario. Y créanme si les digo que esta película es un asco total. Esta película básicamente trata de cómo los pacientes ceros del SIDA, Crash y Eddie, abandonan el grupo para demostrar que pueden sobrevivir por su cuenta, y en su aventura llegan al mundo perdido donde se encuentran a Buck, y juntos tendrán sus locas aventuras donde salvarán el mundo perdido de un malvado dinosaurio que quiere destruirlo todo. A este punto la Era de Hielo luchaba por sobrevivir tanto como el Wizard de Dead Space, y aún así se les ocurrió usar a los personajes más asquerosamente insufribles de la historia para una película. Hasta cierto punto Sid me cae mal porque suele dificultar las cosas para todos, pero aún así tiene muchos momentos divertidos en las películas, y sin él el trío principal no sería lo mismo, pues muchas veces él es el que une a la familia. Pero Crash y Eddie, desde el primer perro segundo que aparecieron en la secuela, se convirtieron en lo peor de toda la franquicia, y aún así decidieron que estos dos chancros de la animación deberían tener papeles protagónicos en una película que se llama Las Aventuras de Buck. Podrían enfocarse solamente en Buck, pero no, a fuerza tenían que estar estos dos sacos de pus. Incluso en la pantalla de título de la película dice claramente Las Aventuras de Buck, pero adivinen qué, no está Buck, solamente están Crash y Eddie. Esto es el equivalente a cuando cumples años y le regalan un pastel a tu hermanito y a ti no te deja nada. Señor Don Patrón, ¿qué le parece si para la película de Las Aventuras de Buck nos enfocamos más en el pasado del personaje y cómo a lo largo del tiempo su vida ha cobrado un nuevo sentido luego de conocer a Rudy? Podemos agregar elementos cómicos pero al mismo tiempo reflexivos como en la primera película y así recuperar un poco la esencia de esta franquicia, la cual ya ha decaído bastante. ¡Ajá! ¡Por supuesto que no! ¿Qué clase de idea tonta es esa? Obviamente vamos a centrar la película en los personajes más odiados de la franquicia. Este ratón debe destruir la competencia. ¡Ajá! Pero... dije... ¡ajá! Y debido a que fue estrenada en Disney Plus y no en el cine como las películas anteriores, se tomaron la libertad de subcontratar un estudio de animación llamado Bardell Entertainment en Vancouver, Canadá, para encargarse de la película.
Yo vengo de Canadá y creen que soy lento. Lo que nos dio como resultado una porquería con una animación vergonzosa, un argumento totalmente inconsistente y personajes horribles que si de por sí en su primera aparición eran asquerosos, ahora lo eran más pues la flanderización ya había hecho su trabajo. Y es que no solamente quitaron a Scrat de la película, sino que se encargaron de llevar al 200% la flanderización de los personajes, y la historia era un ridículo tras otro. Tan poco esfuerzo tuvo este proyecto que incluso las voces en inglés de los personajes fueron cambiadas, algo que se podría tomar como una falta de respeto a la franquicia por parte de Disney, pues era claro lo poco o nada que les importaba. De hecho, si Disney hizo esta película fue solamente porque al momento de que compraron Fox y cerraron Blue Sky Studios, el proyecto ya estaba cocinándose, por lo que me imagino que tuvieron que continuar para mínimo sacarle algo de dineros. Y como era de esperarse, le fue fatal. Si bien en temas de espectadores le fue más o menos, ya que llegó a octavo lugar en los Estados Unidos, en el tema de la recepción por parte de la crítica, tanto profesional como por parte del público, fue destrozada, criticando la pésima animación, que el protagonista sea Buck y se tiren a la basura los verdaderos protagonistas que se importan, que estén dos cánceres vivientes, la eliminación de Scrat, el cambio en el elenco de voces, la espantosa trama, el hecho de que no toma en cuenta a los fans de la franquicia, lo vacía y genérica que se ve, el pésimo humor que se maneja, y como en resumen esta película es un tremendo insulto a todo lo bueno que alguna vez tuvo la franquicia. Y uno esperaría que esto por fin sepulte a la era de hielo, pero ese mismo año Disney sacó una miniserie donde vemos las aventuras de Scrat y su hijo, porque sí, al parecer descubrió que tiene un hijo. No perdió el tiempo con la ardillita, Pillín. Si bien la animación de estos cortos realmente es buena, a este punto a nadie le importaba, pues a este punto la franquicia ya había sido explotada hasta la muerte. Pero un detalle curioso es que el 13 de abril del 2022, el mismo día que se estrenó esta miniserie, un ex empleado de Blue Sky Studios subió a su canal de YouTube un video corto llamado El Fin, donde veríamos a Scrat por fin comer su deseada bellota, un corto que pudo ser la última animación de Blue Sky antes de ser cerrado y que serviría como una despedida bajo sus términos. La Era de Hielo es una saga que ha sufrido mucho a lo largo de los años, pues es una de las franquicias animadas que más películas ha tenido, y si bien durante toda su existencia ha amasado una vasta fortuna, Basta. esto no cambia el hecho de que ha sido a costa de su dignidad, pues desde la segunda película las historias y los personajes comenzaron a decaer, al punto de que en la actualidad ya son un chiste que no se acerca ni un poco a lo bueno que fueron en un inicio. Y es muy triste, pues como vimos en el video, la primera película fue una hermosa historia llena de momentos de reflexión, perdón, amistad y muchas cosas más que terminaron siendo olvidadas. Y al final solo nos quedamos con la carcasa muerta de una franquicia que tiró a un lado todo lo bueno que tenía para darnos pura basura, y todo por dinero. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que la decadencia de la Era de Hielo es tan terrible? No olvides dejarlo en los comentarios que te estaré leyendo. Y también recuerda seguirme en mi canal de La Cubeta Gamer donde hablamos de videojuegos. Yo soy Karix y nos vemos en el próximo video.